Hoy queremos predicar este mensaje de la palabra del Señor que hemos titulado No traspases los límites. No traspases los límites. Todos los que estamos aquí necesitamos tener límites. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los límites son necesarios. Para aquellos que conducen existe algo que se llama límite de velocidad. Cuando aquel que conduce vehículos excede el límite de velocidad, obviamente entra en una etapa, en un periodo de peligro. Eso nos enseña que todo aquel que traspasa los límites está en un área peligrosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los semáforos a nivel mundial usan 3 luces: verde, amarillo y rojo. Y muchos de los conductores, y a alguien le estoy predicando en esta hora, cuando ven la luz amarilla, en vez de que esa luz signifique precaución o comienza a detenerte, esa luz para muchos conductores significa acelera. Hay muchos indicadores, porque todos nosotros necesitamos tener límites. De hecho, necesitamos tener límites para dormir. Tú no puedes dormir toda la vida. En algún momento tendrás que despertarte, mi bello durmiente. Necesitamos límites para dormir. Necesitamos límites para comer. Pastor, no hable de eso, por favor. Necesitamos límites para dormir. Necesitamos límites para comer. Necesitamos límites para trabajar. Tú no puedes volverte un hombre o una mujer trabajólico o trabajólica. Hay gente que vive para trabajar, no se pone límites y se te olvida vivir. Tú no puedes vivir para trabajar, tienes que trabajar para poder vivir de manera cómoda. Adórale que Cristo vive. Todos necesitamos límites. Límites para dormir, límites para comer, límites para trabajar, límites para conversar. Límites para conversar. Hay momentos en los cuales es mejor quedarse en silencio. Hay momentos en los cuales es mejor no decir nada, absolutamente nada. Adórale que Cristo vive. Hay gente, como decía mi abuela, que se ve más bonita estando en silencio. El problema es cuando abren la bendita boca. Por lo tanto, hay que tener límites en la vida para todo. Hay límites para dormir, hay límites para comer, hay límites para trabajar, hay límites para conversar. En muchas áreas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nosotros necesitamos límites. Los límites son necesarios. Cada vez que Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos está colocando límites. De hecho, los padres aquí, ¿cuántos padres hay aquí? Los padres tienen la responsabilidad de colocarle límites a sus hijos. Un padre dijo amén. Los padres tienen la responsabilidad de colocarle límites a sus hijos. Les guste o no les guste, el padre tiene la responsabilidad de colocarle límites a sus hijos. El padre tiene toda la autoridad para decirle a su hijo: bájame esa música. El padre tiene toda la autoridad para decirle a su hijo: eso no se practica en esta casa. ¿Por qué? Porque el padre es la autoridad que Dios colocó en la casa. Adórale que Cristo vive. Para los jóvenes aquí presentes, si tu padre constantemente te coloca límites y tú los pasas por alto, quiero darte la lamentable noticia y la triste noticia: vas camino a la desgracia. Porque el primer mandamiento en la escritura es: honra a tu padre y a tu madre. Tú no puedes pasar por alto lo que tu padre te enseña. Adórale que Cristo vive. Este mensaje comenzó con presión, se puso densa la cosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Si eres joven y pasas por alto los límites de tus autoridades, los límites de tus padres, te aseguro, vas camino a la desgracia. Por eso el mensaje de hoy se llama: no traspases los límites. No traspases los límites.
El propósito de los límites que Dios nos coloca, el propósito de los límites que nuestros padres nos pueden colocar, son sencillamente para prevenir en nuestra vida una desgracia, un problema, un conflicto. Adórale que Cristo vive. De hecho, el primero que colocó límites es Dios. La Biblia dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios inmediatamente colocó límites. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, la Biblia dice que Dios le puso límites al mar, para que el mar no se salga. Por eso es que cuando usted va a la playa, ¿cuántos han ido a la playa? Cuando usted va a la playa, usted se va a dar cuenta que el mar tiene su lugar. Está ahí. No se mueve de ahí. Tiene olas, por supuesto. Las olas salen un poco y luego se regresan. Salen y se regresan. Como algunos cristianos que yo conozco. Se van y después vuelven. Se congregan y no se congregan. Adórale que Cristo vive. Pero el mar se mantiene ahí. ¿Por qué? Porque Dios le colocó un límite. Dios le ordenó al mar: de aquí tú no te sales. Y el mar, ¿cuál cristiano pentecostal evangélico de Chile, específicamente comuna de Puente Alto, Germán Ebbinghaus 0258, dijo amén? Dios le entrega una palabra al mar y le dice: de aquí tú no te mueves, este es tu límite. Y el mar dijo amén, no hay problema. Pero si usted ve las noticias, ve los reportajes, se va a dar cuenta que muchas veces el mar se ha salido de su lugar. Y cuando el mar sale de su lugar, se provoca un problema, se provoca una anomalía. Porque todo aquel que traspasa los límites estará dentro de algo anómalo. Adora lo que Cristo vive. Tan serios que se pusieron. Cuando el mar se sale de su lugar, eso se provoca por causa de una anomalía. Es decir, no es normal que el mar se salga de su sitio. Cuando el mar se sale de su sitio, se provocan catástrofes, desgracias. Hay gente que muere. Adórale que Cristo vive. El mar se lleva las casas. Por eso es que no hay que vivir tan cerca del mar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, Dios le coloca un límite al mar. Hasta aquí será tu lugar. No hay problema. Pero muchas veces, de la misma manera como el mar en ocasiones se sale por causa de una anomalía, hay cristianos, nosotros le estoy predicando a ustedes. Porque en la casa, preparando este mensaje, ya me di palo yo mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el primero que recibe el mensaje es el predicador. Tiempo atrás predicábamos un mensaje que se llamó: predicador, predícate a ti mismo. Porque una cosa es predicarle a los que están de allá y otra cosa es predicarle al que está aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y muchas veces, de la misma manera como el mar en ocasiones se sale de su límite, de su lugar, traspasa los límites establecidos, así también nosotros, todo cristiano, todo creyente puede. De hecho, tienes el poder y la facultad para hacerlo cuando tú quieras. Eso se llama libre albedrío, el poder de decisión. Todos los que estamos aquí somos responsables por nuestras acciones. Todos los que estamos aquí somos responsables por nuestros actos. El mensaje de hoy se llama: no traspasen los límites. Y de la misma manera como el mar en ocasiones puede traspasar sus límites que Dios le colocó, de la misma manera nosotros, cual creyente, nosotros, cada uno de nosotros, podemos también traspasar los límites. Y cuando un creyente traspasa los límites, le aseguro, ese creyente estará caminando en pos de su propia desgracia. Repito, por eso el mensaje de hoy se llama: no traspases los límites. El primero que Dios le colocó, o el primero que colocó límites en la escritura, es Dios. Dios le puso límites a su creación. Y no solamente a lo creado, también al hombre.
Adórale que Cristo vive. En Génesis capítulo 2, verso 16 al verso 17, vemos a Dios colocándole límites al hombre. ¿Qué pasó que están tan silentes? Pastores, que hoy llegué arrebatado. Pasé todos los límites. En Génesis capítulo 2, verso 16 y verso 17, vemos a Dios colocándole límites al hombre. Dios le coloca límites al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Dios le coloca límites a lo creado. Dios le coloca límites a su iglesia. Adórale que Cristo vive, porque la gracia no puede ser cambiada en desgracia. Una cosa es vivir en la gracia y otra cosa es vivir como un desgraciado. Eso no estaba en el bosquejo, me llegó recién. Adórale que Cristo vive. Génesis capítulo 2, verso 16 y verso 17, vemos a Dios hablando con el hombre, colocándole límites. Y Dios le dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Mire qué tremendo eso, porque Dios es muy generoso. Dios le está diciendo: del 99,999.9 de los árboles de aquí del huerto puedes comer. Menos del 0,00001 de los árboles no podrás comer. Cómete todo lo que veas, excepto ese. Me parece ver a Dios tomándole la cabeza a Adán. Le dice: mira, Adán, mira eso. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mira, ese árbol no comerás. ¿Lo viste? Amén. Velo de nuevo. Adán, ese árbol que está ahí. Mira, Adán, puedes comerte todo. Cómete todo, hasta el pasto si quieres. Cómete la rama. Cómete todo. Pero ese árbol, mira, el único, Adán, escúchame. Escúchame, Adán. ¿Me estás escuchando? Sí, Señor. Es que Adán se parecía mucho a nosotros, que decimos amén a cada rato, pero se nos olvida por qué rayo dijimos amén. Amén. De hecho, cuando termina los cultos, por lo general, yo le pregunto a los hermanos: hermano, ¿de qué se trató el mensaje hoy? ¿Cómo se llamó? Porque decimos amén con facilidad y muchas veces no tenemos el corazón conectado con la palabra que está saliendo del altar. Adórale que Cristo vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y Dios le dice a Adán: Adán, mira ese árbol. De todo árbol del huerto podrás comer, excepto de ese. Cómete todo lo demás, por favor, pero ese no te lo comas. Es decir, Dios le estaba colocando un límite, porque Dios le coloca límites al hombre. Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. Dios le coloca límites. Hay gente que pasa por alto los límites. Y toda persona que traspase los límites, sin lugar a duda, está sembrando para su desgracia. El mensaje de hoy se llama: no traspases los límites. No puedes traspasar los límites. Los límites Dios los colocó para que llegues hasta ahí. Adórale que Cristo vive. Dios le coloca límites a su iglesia. Dios le coloca límites a sus hijos. ¿Cuántos son hijos? Los límites no son para cualquiera, son para los hijos. Y Dios le coloca límites a su iglesia. Dios le coloca límites a su pueblo. Independiente de que la libertad que tú tienes y que yo tengo nos permita hacer muchas cosas. La libertad que tú tienes te puede permitir hacer muchas cosas. Puedes pararte en este culto encima de una silla y ponerte a saltar. Nadie te lo va a impedir, excepto nuestros pasilleros y porteros que están entrenados en artes marciales. Te va a llegar una patada voladora, pero te aseguro, un lapso de tiempo vas a tener para saltar. Lo vas a hacer, por supuesto que sí. Nadie te limita. Todos y cada uno de nosotros tenemos la facultad de poder tomar decisiones, de hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por más que Dios nos coloque límites, muchas veces nosotros sencillamente pasamos por alto los límites y decimos: no hay problema, voy a probar a ver qué pasa. Me parece ver a mí a Eva.
Porque Dios le dice a Adán: Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. Cuando nosotros leemos esa palabra, pensamos que todo pasó de un día para otro. Tiene que haber pasado mucho tiempo, muchos años, donde Adán y Eva vivían ahí. Comenzaron a observar la tierra, y Adán y Eva comenzaron a conocerse más entre ellos, a compartían los alimentos. Eva estaba a cargo de limpiar el Edén. Adórale que Cristo vive. Y Eva, me parece a mí ver que Eva de vez en cuando y de cuando en vez le decía a Adán: Adán, voy a ir a hacer aseo al árbol de la ciencia del bien y del mal. Es que se junta mucha hoja ahí. Iba Eva y barría en los contornos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y barría y se acercaba a los frutos. Qué rico huele ese fruto, decía Eva. Qué lástima que Dios nos haya puesto un límite. ¿Por qué Dios será tan extremista en algunas cosas? ¿Por qué Dios no se relaja un poco? Quizás decía Eva. Y Eva iba a barrer, le gustaba sentarse ahí. Iba solamente a pasear. Como el cristiano que dice: solamente estoy mirando, solamente estoy mirando. No he tocado nada, estoy mirando nada más, estoy mirando. De hecho, la Biblia señala que cuando Cristo caminó en estas tierras, Jesucristo eleva la ley. Porque en la antigüedad, toda persona que era descubierta en el acto mismo del adulterio merecía la muerte. Era apedreado, era apedreada. Las consecuencias de su adulterio era la muerte. Y cuando Cristo vino a esta tierra, Jesucristo dice: ustedes escucharon que era pecado adulterar en el acto, pero quiero que sepan que yo les digo, yo les vine a enseñar algo superior. Todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, para tener pensamiento de lascivia, ya adulteró con ella en el corazón. Adórale que Cristo vive. El mensaje de hoy se llama: no traspasen los límites. No traspasen los límites. ¿Cuántos dicen amén a eso? No traspasen los límites. Hasta que llegó el día en que Eva tanto que barrió ahí. Yo pienso que Adán hasta una hamaca puso. De rama a rama. Solamente estamos aquí tomando la sombra. No hemos comido el fruto. Y es que mientras más uno se acerca a lo prohibido, más ganas te van a dar de tomarlo. Adórale que Cristo vive. Hasta que llegó el momento específico en el cual Eva pecó, tomó el fruto y lo comió. Y no solamente lo comió ella, lo comió su marido. Y ambos quedaron desnudos delante de la presencia del Señor. Y se cumplió la palabra que Dios les había entregado. El día en que tú traspases los límites, la muerte visitará tu vida. La muerte visitará tu descendencia. El mensaje de hoy se llama: no traspases los límites. Pablo habla sobre esto en 1 Corintios capítulo 10 verso 23. Pablo dice: todo me es lícito. ¿Qué significa eso? Eso significa que usted y yo podemos hacer todo lo que se nos venga a la cabeza. ¿En serio, pastor? O sea que yo podría ir a asaltar un banco, por supuesto. Aunque sea evangélico. Aunque seas evangélico. Puede hacer todo lo que se te venga a la cabeza, al corazón. Y Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es decir, que hay cosas que nos ayudan a crecer y hay cosas que nos ayudan a decrecer. Hay cosas que nos ayudan a desarrollarnos y hay cosas que sencillamente nos destruyen. Adórale que Cristo vive. Por eso el mensaje de hoy se llama: no traspases los límites. No traspases los límites. No traspases los límites. Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Repito, eso significa que usted y yo podemos hacer absolutamente todo lo que se nos venga a la mente. Todo lo puedes hacer.
El nivel de libertad que un hombre tiene es tal que ese hombre puede hacer todo lo que se le venga a la cabeza. Pero tienes que saber que hay cosas que van a contribuir positivamente en tu vida y hay cosas que van a contribuir negativamente en tu vida. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me edifica. Eso significa que puedes hacer lo que sea, bueno o malo. Y por esa razón, usted y yo, usted y yo debemos colocarnos límites. Usted y yo tenemos que tener límites. Adórale que Cristo vive. Usted y yo tenemos que tener principios tales que nosotros mismos tenemos que colocarnos límites. Hay áreas en las cuales no podemos meternos. Hay cosas que nosotros no podemos practicar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios constantemente a través de su palabra nos muestra diferentes límites, áreas restringidas. Hablábamos en el día de hoy, por ejemplo, y terminamos esa clase. Gracias a Dios, dijeron algunos, que era sobre el noviazgo. Enseñar sobre el noviazgo es algo de muerte o vida, o de vida o muerte. Porque una persona que contrae noviazgo, posteriormente entrará a la etapa de matrimonio. Y hay matrimonios que fracasan. ¿Y por qué enseñamos nosotros sobre el noviazgo? Porque no queremos que nuestros jóvenes fracasen. Porque somos una iglesia de sana doctrina. Y la iglesia de sana doctrina no solamente habla lengua y reprende supuestos demonios. Adórale que Cristo vive. Y digo supuestos demonios porque hay iglesias que ni siquiera el demonio las visita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los demonios dicen: ¿a qué iglesia vamos hoy día? Mire, vamos a esa no, eso están peores que nosotros. Una iglesia de sana doctrina enseña palabra. Una iglesia de sana doctrina se preocupa del alma. Adórale que Cristo vive. Del alma de todo cristiano, de todo creyente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hablamos sobre el noviazgo. Porque si hay algo que anhelamos es que a nuestros jóvenes les vaya bien, que no fracasen. No es un chiste posteriormente tener que estarse divorciando, aunque Dios no aprueba el divorcio. Pero muchas veces por temas legales, para separarse, para no ver más a ese tipo y a esa tipa, hay cristianos que muchas veces sencillamente en lo legal tienen que divorciarse. Adórale que Cristo vive. Y eso no es un chiste. Eso no es algo agradable. Eso es una desgracia. Pero antes de contraer matrimonio hay que conocer la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y los novios, aquellos que en un momento determinado pueden estar de novio, obviamente que sin lugar a duda en algún momento podrán querer traspasar los límites. Los límites de los novios son los siguientes: los novios no pueden tener relaciones sexuales. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Los novios tienen que consagrarse para Dios, porque cuando los novios tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, eso les va a marcar la vida. Eso se llama fornicación. La fornicación significa tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero pastor, si nos vamos a casar, ¿cuál es el problema? No, cuando te case no hay problema, pero antes de eso pueden pasar muchas cosas. Si hay algo que enseñábamos aquí en el tema del noviazgo, es que no pueden haber jóvenes que me estén enamorando a las señoritas, ni señoritas que me estén enamorando a los jóvenes. Porque hay señoritas que son bien lanzadas, atrevidas. Adórale que Cristo vive. Hay mujeres que vienen a la iglesia en modo cacería. Andan con un látigo, con un anzuelo. Adórale que Cristo vive. Este es el mensaje más silencioso que he predicado en esta iglesia durante todo este tiempo. Se nos fueron los amenes para adentro. Me los tragué, pastor. Todos constantemente observamos en diferentes áreas límites. En lo secular hay límites.
¿Ha visto alguna vez un letrero que dice área restringida? Eso significa que está restringida el área o que tú no tienes acceso y yo tampoco. Si ese lugar dice no entrar, significa que no hay que entrar. Si vas pasando por un lugar y ves un agujero en la pared y un letrero con una flecha que dice no mires por el agujero. No mire por el agujero. Peligro, no mire por el agujero. No mire por el agujero. ¿Y qué es lo que habrá detrás del agujero? No mire por el agujero. Si dice no mires por el agujero, por favor, no mires por el agujero. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos letreros podemos ver, carteles en la calle? ¡Cuidado con el perro! Si dice cuidado con el perro, es porque adentro hay un perro. No entrar, cuidado con el perro. Hay un letrero con una flecha gigante y dice cuidado con el hoyo. Y el joven dice que hoyo, no hay problema. ¡Cuidado con el hoyo! ¿Cuál hoyo? ¿Por qué? Porque recurrentemente traspasamos los límites. Cuando un hombre traspasa los límites hay problemas, hay consecuencias. ¿Para qué caerte al hoyo? Había un letrero que decía no pase, peligro, hay un hoyo. Si el cartel dice cuidado, precaución, hay un hoyo, no camines por ahí, no camines por ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cada palabra que sale desde este altar, tan rápido que hablo a veces, cada palabra que sale desde este altar es una advertencia para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un límite que Dios nos coloca. No es porque Dios sea un amargado o un aguafiestas, porque muchas veces la gente dice pero ¿por qué? Tanto no, todo no. No codiciarás, no fornicarás, no adulterarás, no mentirás, todo no. ¿Cuándo me van a decir que sí? Son límites que Dios coloca. Porque cuando se traspasan los límites hay problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando se traspasan los límites, dije, hay problemas. Si hay algo que anhelamos en nuestra juventud, y Dios bendiga a nuestros jóvenes. Yo sé que quizás a algunos jóvenes les asustan estas temáticas. Quizás por eso algunos no vinieron hoy a la escuela dominical. Quizás, como no avisan, yo puedo usar el derecho del quizás, porque no avisan. Quizás por eso no vinieron. ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir el pastor? Mejor no voy. Voy a esperar a que la clase se termine. Bueno, tengo una noticia. La clase se acabó. Se terminó, ya se enseñó. Ahora vienen las exigencias, porque ya se enseñó. Ya se enseñó. Pero yo no vine, pastor, no importa. Estás dentro de las exigencias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si hay algo que necesitamos comprender es que nosotros no podemos traspasar los límites. Una pregunta, estamos hablando sobre el noviazgo. ¿Por qué entonces se producen los embarazos no deseados? ¿Cuál es la respuesta a eso? Porque se traspasan los límites. Se traspasan los límites. Tienes una madre que se pela las rodillas por ti orando. Tienes a un padre que te ha puesto como 100 veces en disciplina. Naciste en disciplina. Apenas nació el bebé en disciplina. Este tipo es malo, dijo el papá. No le haces caso a nadie. Te encanta traspasar los límites. ¿Por qué se provocan entonces los fracasos? Por causa de traspasar los límites. ¿Por qué se provocan los embarazos no deseados? Por causa de traspasar los límites. No traspasen los límites. Mire, hay gente que juega con la gracia de Dios. Ya han convertido la gracia en libertinaje. Tú no puedes venir el día de mañana con ese hijo que nació por causa de fornicación, como si nada hubiese pasado, y traerlo aquí al altar y decirme, pastor y mi pastorita, traje a mi bebé para que lo presenten. Santo, gloria. Adórale que Cristo vive. Tú no te puedes reír de la palabra.
No puede hacer burla de Dios. No puedes ridiculizar a tus pastores. Adórale que Cristo vive. No puedes avergonzar a tu iglesia. Por favor, no traspasen los límites. Esta prédica no está sacando mucho aplauso. Ni amén, ni nada de eso. Después llegan como si nada aquí. Mire mi bebé. Fui mamá a los 16. Qué bendición. Todavía no aprendí a bañarme y ya tengo incluso una hija, un hijo. Y su marido, no sé, se arrancó. Su pololo, su novio, se arrancó, se escapó, se fugó. Dicen, lo vi por Facebook, por Instagram, que anda por Argentina ahora. No traspasen los límites. ¿Para qué destruirte la vida? ¿Para qué autodestruirte? ¿Cuántos dicen amén a eso? No traspasen los límites. Pablo le dice a la iglesia, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo puedo hacer todo lo que se me venga a la cabeza, pero hay cosas que si yo las practico, si yo traspaso los límites, van a tener consecuencias serias en mi vida. Por favor, no traspasen los límites. Esa palabra de Pablo nos enseña que nosotros tenemos que tener la capacidad de colocarnos límites a nosotros mismos. Hay cosas que sencillamente no podemos hacer. Hay lugares que no podemos visitarlos. Tienes que ponerte límite. Tienes que ponerte límites. Adora lo que Cristo vive. El día jueves vamos a traer una temática más entretenida ya. Más didáctica. El día domingo probablemente también. Ya va a pasar este trago amargo. Pastor, y yo que soy una niña de 16 quería presentarle a mi novio de 15. ¿Sabes lo que tienes que hacer tú, niño de 16, de 17 años? Tienes que aprender a bañarte, tienes que ver monito, dibujo animado. Ve el Gato Cósmico, ve los Power Rangers, dedícate a eso. Ve los Power Rangers, los Teletubbies, todo eso. Adórale que Cristo vive. Se están poniendo serios algunos. Señor, dame una iglesia de sana doctrina. ¿Cómo me gustaría, Señor, que tú me dieras pastores de sana doctrina? Bueno, bienvenidos a la iglesia de sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Uno de los hombres y joven, mire qué tremendo, porque no necesita ser anciano o un hombre mayor de edad o una mujer anciana o mayor de edad para ser un hombre o una mujer de Dios. Los jóvenes también pueden serlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un hombre llamado José, a la edad de 17 años, este hombre recibió un sueño de parte de Dios. Y todo aquel que recibe un sueño de parte de Dios estaba recibiendo un propósito, un plan, un proyecto. Porque Dios tiene planes y proyectos y propósitos con todos los que estamos aquí. Dios tiene planes, propósitos y proyectos con todos los que estamos aquí. Pero por favor no traspasen los límites. Porque cuando un hombre o una mujer traspasa los límites, ese hombre o esa mujer puede perder todo lo que Dios tenía predeterminado para esa persona. No traspasen los límites, por favor. Adora lo que Cristo vive. No traspasen los límites. Mire, una de las pruebas más fuertes que un hombre o una mujer, un joven o una señorita puede experimentar o atravesar o enfrentar, es una prueba que tiene que ver con lo sexual. La sexualidad es un área muy fuerte. Adórale que Cristo vive. Reitero, este es el día más silencioso. Estoy impresionado. Una de las etapas o de los pecados más fuertes que un hombre o una mujer puede enfrentar es lo que tiene que ver con la sexualidad. Y cuando estudiamos la vida de José, nos damos cuenta que José se puso límites. José se puso límites. José estaba en una tierra en cautividad. José podría haber dicho, bueno, lo que pasa en este lugar queda en este lugar. ¿Quién se va a enterar?
Es como cuando tenían cautivos a los 3 muchachos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. El desafío era: se postran o van a ser arrojados a un horno de fuego ardiente. Estos 3 jóvenes, como estaban en Babilonia, nadie los conocía probablemente en Babilonia, porque una cosa es estar en Babilonia y otra cosa es estar en Israel. Una cosa es estar en el mundo y otra cosa es estar en la iglesia. En la iglesia podemos fingir y mostrarnos de muchas maneras y de muchas formas, pero el desafío es cómo nos mostramos en Babilonia, allá afuera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y estos 3 muchachos podrían haber dicho: bueno, ¿cuál es el problema? Es una arrodilladita nada más frente a la estatua. Nos arrodillamos y lo que pasa en Babilonia se queda en Babilonia. Pero estos jóvenes tenían límites, porque todo hombre y mujer de Dios, todo joven y señorita, tiene que ponerse límites. Porque hay cosas que no te las van a decir. Hay lugares que vas a visitar, situaciones que tendrás que enfrentar, donde no va a estar el pastor, ni la pastora, ni tu papá, ni tu mamá. Entonces el joven, como no hay nadie ahí, ninguna autoridad, ni paternal, ni eclesiástica, el joven dice: bueno, aquí nadie me advirtió sobre esto, así que pongámosle nomás. Además, nadie me está mirando. Ningún hombre, obviamente, quizás no te va a ver, pero el ojo de Dios nunca se cierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios lo ve absolutamente todo. Adórale que Cristo vive. Dios lo ve todo. Mire, y Dios tiene una forma de trabajar, sobre todo con aquellos que reinciden, sobre todo con aquellos que insisten en traspasar los límites, porque aquellos pecados que se practican en oculto, llega un momento en el cual Dios los hace públicos. Nadie se gozó en esa parte. Aquellos pecados que se practican en lo secreto, Dios no tiene problemas en sacarlos al público. Adórale que Cristo vive. Y muchas veces Dios lo hace por amor a ese pecador, porque la única manera en que ese hombre o mujer recapacite es avergonzándolo en público. Adóralo que Cristo vive. Y este hombre llamado José fue llevado a la cárcel. Un hombre llamado Potifar le confió toda su casa, incluida su esposa. José, yo confío en ti, así que tú vas a administrar mis bienes, mis propiedades. Tú te vas a hacer cargo de mi casa. Tú tienes que ordenar mi casa en mi ausencia. Y este hombre Potifar tenía una esposa que le gustaba traspasar los límites. Todos, todititos, dijo el mexicano. Todos los límites. Así que esta mujer, yo no sé con cuántas personas esta mujer se había acostado ahí en el palacio, en ese lugar, con el jardinero, con el que hacía la electricidad en la casa, con el gaffiter, con el panadero, el carnicero, todos. Y había llegado José, un muchacho apuesto, adórale que él vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siento una tristeza tan grande en el ambiente, Dios mío. Lo que hay que hacer para que la iglesia no traspase los límites. Esta mujer tenía su historial, tenía su prontuario, tenía fotos con el panadero, curiosamente, con el carnicero, con el de la leche, con el electricista, con el gaffiter, con el del TV cable, hasta que llegó José. Y José es enfrentado por una propuesta sexual. Y esta mujer le dice a José: José, duerme conmigo. Mira, una propuesta no es tan fácil, enfrentarse a una propuesta así. Pero este joven se puso límites. Porque todos los que estamos aquí necesitamos tener límites.
Porque hay cosas que aunque puedan beneficiarnos por un momento, hay cosas que aunque puedan provocar un placer momentáneo, hay cosas que sencillamente te van a destruir la vida. Escúchame por favor, hay cosas que sencillamente te van a desgraciar la vida. Adora lo que Él vive. Y José le responde a esta mujer: no puedo, porque tengo límites. No voy a traicionar la confianza de tu esposo y mucho menos a mi Dios. ¿Sabe que me he dado cuenta con el tiempo? Que muchas veces a todos nosotros los que estamos aquí, a los seres humanos, muchas veces nos es más fácil ser fieles a los hombres que ser fieles a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña que Dios es grande en misericordia, que Dios se deleita en misericordia. Y esas palabras muchas veces nosotros las hemos malinterpretado y estamos abusando de la gracia. Porque sin lugar a dudas Dios es grande en misericordia y se deleita en misericordia. Pero si hay algo que todo cristiano, toda cristiana, adórale que Él vive, si hay algo que todo creyente no puede hacer, es abusar de la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios tiene un límite. Adórale que Cristo vive. La misericordia de Dios tiene un límite. Y muchas veces nosotros hacemos todo lo que se nos viene a la cabeza. Y pecamos y nos arrepentimos. Pecamos y nos arrepentimos. Todos los días te postras delante del Señor con un pecado nuevo. Señor, ahora sí que voy a cambiar. Es como la gente alcohólica dice: ahora sí, nunca más vuelvo a tomar. Adórale que Cristo vive. Y José tenía límites. Cada uno de nosotros tenemos que ponernos límites, porque nuestra libertad no puede ser cambiada, mudada en libertinaje. Adórale por favor. Nuestra libertad no puede ser cambiada en libertinaje. ¿Cuántos dicen amén a eso? No conviertas la gracia de Dios en desgracia. Mire, hay gente cristiano, y lo decíamos hoy día en nuestro estudio bíblico. Le predicábamos a los jóvenes, aquellos que son solteros, sobre lo importante que es el noviazgo y entender sobre eso. Porque hay jóvenes que se arruinan la vida para toda la vida. Tan joven ya arruinándose la vida, caminando al altar con el hombre que no era, caminando al altar con la mujer que no era. Es que niñas de 17, de 16, de 18 años dicen: es que el tren, pastor, se me está pasando el tren. El tren todavía ni siquiera sale. Lo están armando. Adórale que Cristo vive. Ni ruedas tiene el tren. Adórale que Cristo vive. Y José tenía límites, porque José conocía a Dios. Y el conocimiento de Dios te coloca límites. El conocer a Dios, el conocer la palabra, te pone límites en tu vida. Todo aquel que ha conocido a Dios, por consecuencia tendrá límites. Hay cosas a las cuales les vas a decir que no, sencillamente porque tienes límites. Y José le responde a esta mujer: no puedo, porque tengo límites. Yo no voy a traicionar la confianza de tu esposo, de este hombre que confió en mí, y mucho menos voy a traicionar la confianza de mi Dios. Tú no puedes destruir el plan que Dios tiene contigo. Tú no puedes destruir todo lo que Dios ha determinado para tu vida. Adórale que Cristo vive. Tú no puedes destruir todo lo que Dios ha determinado para tu vida. Si hay algo que tenemos que aprender en esta noche, es a no traspasar los límites. Mira, hay una palabra que el Señor lanzó en la cruz del Calvario. Jesucristo, estando crucificado, viendo a los impíos, a los pecadores, a los burladores, a los que se reían de él, le decían: Jesús, bájate, bájate de esa cruz. Jesucristo abre su boca y dice: Padre, perdónales. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen.
Mire qué tremendo eso. Jesucristo ora por los impíos, los pecadores, los rebeldes, los burladores, los falta de respeto, aquellos que aborrecían a Dios. Y Jesucristo ora y dice: Padre, perdónales. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Pero yo le pregunto en esta hora: ¿y qué hacemos con aquellos que sí saben lo que hacen? Adórale que Cristo vive. Porque una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es pecar con conocimiento. Por eso el mensaje de hoy se llama: no traspases los límites. Hay límites que están establecidos en la palabra. Adórale que Cristo vive. Hay límites que están claramente establecidos en la palabra. Hay límites en la palabra. Cada vez que Dios nos habla, Dios nos coloca límites. No pases por este lugar. No hagas esto. Niégate a ti mismo. De hecho, el apóstol Pablo le dice a un joven que se cree que era pastor. Pablo le dice: cuídate no de la vecina ni del hermano. Cuídate de ti mismo. Porque nadie te va a obligar a traspasar un límite. Los límites se traspasan voluntariamente. Adórale que Cristo vive. Este es el mensaje más triste que he predicado. Detecto una tristeza pero tremenda. Están en depresión en esta hora. Prometo el día jueves traerle un mensaje con bolitas, con llamas de fuego. Como 3 cayeron en depresión en esta noche. Jesucristo dice en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Una cosa es no saber lo que estoy haciendo y otra cosa es hacerlo con conocimiento. Y eso le pasa a todo cristiano, a todo creyente. Si tienes el conocimiento de la palabra, por favor, no traspases los límites. Si se hacen pedazos los predicadores aquí, predicándote la palabra, no traspases los límites. No traspasen los límites. Por eso en esta hora hemos leído a Eutico. Y con esto termino. Gracias, Señor. Eutico era un hombre que le gustaba vivir al límite. Tanto así que este personaje tan especial, tan pintoresco, no se sentaba en la silla. Se sentaba en la ventana de la iglesia. Porque hay hermanos que son así. Como dice el dicho de las abuelitas: hay de todo en la viña del Señor. Sí, hay gente que... Yo no me siento en la silla, me siento en la ventana. El problema es que cuando uno se sienta, muchas veces le baja el cansancio. Sobre todo con este tipo de mensaje. Como que se relaja. Señor, por favor, provócame un desmayo. Quiero desmayarme. Señor, que me venga un suponcio. Un suponcio, un suponcio. Ay, Dios mío. Eutico no se sentaba en la silla, se sentaba en la ventana. Y cuando uno se sienta, pasa un lapso que uno le puede bajar el cansancio. Y no es lo mismo que te baje el cansancio corporal, físico, en una silla, que te baje ese cansancio sentado en la ventana. Y así hay gente que le gusta jugar al límite. Estoy al límite. Estoy aquí, pastor. Mire, si yo paso para allá, mal. Así que yo juego aquí nomás, justo en la orilla. Ahí, mire, mire. Mire. Mire, pastor. Este es el límite, ¿verdad? Mire.
El límite, estoy ya en el límite. Eutico estaba así. Eutico no se sentaba en la silla, le gustaba sentarse en la ventana. Hasta que a este hombre de repente le bajó el sueño. Y como no estaba sentado en el lugar correcto, adórale que Cristo vive. Por eso es que cada silla de este lugar tiene respaldo. Por si Dios no te respalda, por lo menos que la silla te respalde. Adórale que Cristo vive, adórale que Cristo vive. Porque hay hermanos que llegan mal a la iglesia, ni Dios te respalda. Bueno, por lo menos, por haber tenido la dicha, la consideración de haber llegado al culto, hay una silla que te va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Eutico estaba sentado en la ventana y se cayó. Eso pasa cuando un hombre traspasa los límites. Usted y yo. Dije, usted y yo no podemos traspasar los límites, porque cuando los límites se traspasan hay problema. Adórale que Cristo vive. No se puede traspasar los límites. Y usted conoce la historia. Eutico sencillamente cayó del tercer piso. ¿Cómo habrá quedado ese hombre? Todo chueco. De hecho, provocó un problema, porque la gente problemática no solamente trae sus problemas o tienen sus problemas, sino que los dispersan aquí en la congregación. Tú no vengas a hacer problema a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estamos sanitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Adórale que Cristo vive. Eso no estaba en el bosquejo, me llegó recién. Oh, adórale que Cristo vive. Viene a ser puros problemas. Pablo estaba predicando inspirado la palabra. Inspirado, y de repente ¡pa! Se cayó Eutico. Pastor. Le mandan un papelito a Pablo. Es una petición de oración. Se cayó Eutico. Se cayó Eutico. Pablo estaba inspirado predicando la palabra. Tuvo que terminar el culto y tuvo que bajar. Pablo oró por Eutico y la Biblia dice que Dios tuvo misericordia. Con esto termino. Ahora sí que sí. Sé que lo dije hace 2 horas atrás. ¿Sabe qué significa Eutico? Significa afortunado. ¿Qué significa la palabra Eutico? Eutico significa afortunado. Eso significa. ¿Qué significa Eutico? Eutico significa afortunado. Es decir, que muchas personas, muchos creyentes, cuando traspasan los límites, no siempre y no todos tienen la fortuna de volver a ponerse de pie. Quizás por eso el nombre de Eutico significa afortunado. Porque este hombre que le encantaba jugar al límite, llegó el momento en el cual se cayó. Porque todo aquel que traspase los límites se va a caer y las consecuencias serán graves. Quizás por eso Eutico significa afortunado. Este hombre cuando cayó tuvo la fortuna de que bajase un hombre de Dios, orase por él. Y no solamente porque era un hombre de Dios, sino porque Dios tuvo misericordia. Pero recuerda que la misericordia de Dios tiene límite. Hay gente que traspasa los límites, se cae, pecan y tienen la dicha, el privilegio de volver a la iglesia, de retornar todo lo que habían perdido. Pero hay gente que nunca más se puede levantar. Por eso el mensaje de hoy se llama: no traspasen los límites. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza al Señor? Póngase de pie la iglesia, por favor. Si hay algo que necesitamos nosotros en este tiempo final, en este tiempo tan difícil, en este tiempo tan complejo, no solamente los jóvenes, todos los que estamos aquí, es tener cuidado con lo que hacemos, con lo que observamos, con lo que escuchamos. No vaya a ser cosa que el día de mañana se te ocurra o se me ocurra traspasar los límites que Dios nos establece. Y todo aquel que traspasa los límites no verá buenos días en su vida. El mensaje de hoy se llamó: no traspasen los límites. Si Dios nos habla de una manera, es porque Dios sabe lo que está hablando.
Si Dios nos advierte sobre un asunto, es porque Dios tiene cuidado de nosotros. Las enseñanzas de los padres no son para cualquiera, solamente son para los hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Los padres no están preocupados de los hijos de los vecinos. Dios está preocupado de sus hijos. Y Dios en esta hora nos habla. Porque si hay algo que necesitamos comprender, es que no podemos por nada traspasar los límites. Abrimos el altar y oramos en esta hora. Todo aquel que necesita una oración puede pasar al frente. Todo aquel que necesite una oración y decirle a Dios: Señor, ayúdame en esta etapa de mi vida. Señor, ayúdame. Yo necesito que tú me des la capacidad de poder mantenerme con un corazón íntegro en medio de las situaciones que yo vivo, ya sea en el trabajo, ya sea en lo secular. Ayúdame en cada área. Muchas veces, Señor, he estado a punto, Señor, de pasar al otro lado, de traspasar al lugar prohibido. Pero yo no quiero que mi vida sea arruinada, destruida. Yo necesito, Señor, que tú obres en mí. Yo necesito que esta tu palabra, que es una palabra de advertencia sobre mi vida, pueda quedar grabada en mi corazón, en mi vida, en mi alma.